¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos leoneses. Señor licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del Estado de Guanajuato, muchas gracias por su hospitalidad, sus palabras. Saludo a la magistrada también Raquel Barajas, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, al maestro Ricardo Sheffield, presidente municipal de León, al señor José Antonio Bugaber, vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, a Armando Demetrio Martín Dueñas, presidente de la Cámara de Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, con quien tuvimos una reunión hace unos momentos, a don Mariel García Maya, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, a don Federico Cermeño Padilla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Muchas gracias, don Federico, por sus palabras. Aquí me traje su discurso así nomás como acordeón para poder comentar algunas cosas, ¿no? Al arquitecto Ismael Pérez Ordaz, representante de los empresarios de Celaya también, a don Alejandro Arena Torreslanda, presidente del Grupo Arriba, al señor Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, a todos los legisladores aquí presentes, alcaldes también, alcaldesa de Celaya también, buenas tardes a todos ustedes, amigas y amigos guanajuatenses, me da muchísimo gusto saludarles. Pues caray, qué fortuna y qué bueno, ya ahora sí que ya nos tocaba venir a León, todavía cuando vi ayer la agenda de la gira, que íbamos a estar en Irapuato y que esta comida incluso iba a ser por ahí, dije, bueno, pues ya que ahora vamos a ir a León, ¿no? Ya la debemos desde hace un buen rato y qué bueno que se me hizo el poder estar aquí esta tarde con ustedes. Además, ahora sí que doble lotería porque no solo pude estar en León aquí esta tarde, sino también estar en este bellísimo Teatro Bicentenario. La verdad, muchas felicidades, qué extraordinario lugar, de los mejores de América Latina, como comentábamos con don Roberto Plasencia hace un momento. Y qué bueno que, desgraciadamente yo no pude estar en la inauguración porque fue justo en la COP16 que tuvimos en Cancún y que salió, no es por nada, salió muy bien. Y a mí me dio mucho gusto que desde el gobierno federal pudiéramos apoyar con casi la mitad de los 560 millones de pesos para que León y Guanajuato en general y todo el Bajío y México contara con un teatro, con un lugar de conciertos de clase mundial, como hace un buen rato merecía esta gran ciudad. Así que vamos a dar por estrenado en este momento, por lo que a mí toca también, el Teatro Bicentenario, a reserva de venir, como hemos comentado, a algún buen concierto por aquí. Voy a comentar rápidamente algunas cosas nacionales y si puedo, pues voy a tratar de referirme a algunas de las cosas que mencionó don Federico Cermeño muy rápidamente, no a todas y me disculpo de antemano, pero primero es un poco acerca del comportamiento de la economía mexicana que sé que preocupa a ustedes de una manera importante. La verdad, amigas y amigos, es que el año 2010 fue un muy buen año en materia económica. Yo insisto en decir, vale la pena recordar que al principio del año se pensaba que íbamos a crecer más o menos 2,5 o 3% y cerramos el año creciendo 5,5%, es decir, el doble de lo que se estaba anticipando originalmente. Se dice rápido, pero es la tasa de crecimiento económico de México más alta en los últimos 10 años y la tercera tasa de crecimiento económico más alta, la tercera más alta en 29 años en la vida del país. Eso fue muy bueno porque además se generaron muchos empleos en el sector formal, no es solo informalidad. Considerando los empleos netos, es decir, de todas las altas que hay en el Seguro Social, que fueron más de 1 millón, se le restan todas las bajas por renuncias, liquidaciones, etcétera, y considerando solo los empleos formales, es decir, pagada la cuota obrero patronal al Seguro Social y al ISSSTE, el año pasado se generaron 852,000 nuevos empleos, que también se dice fácil, pero es la cifra más alta que se tenga registro en la historia de México, en el empleo formal. De cual manera que fue un muy buen año. La actividad industrial creció más del 6% respecto a la actividad del año previo, de 2009. Hubo desde luego una
un crecimiento muy importante. En enero de este año, acaba de salir el dato ayer, por cierto, de producción industrial, se esperaba más o menos un 5% de producción industrial, 4.8%, volvió a crecer 6.6% la actividad industrial en enero, arrancó muy fuerte, particularmente en un sector que estaba todavía muy aletargado, sigue todavía, pero hay que acelerarlo, que es el sector de la construcción, así que sigue habiendo buenas noticias. Ya hasta febrero, por ejemplo, porque yo sigo monitoreando la generación de empleo, tenemos 120,000 empleos nuevos en el país en lo que va del año. También en 2010 alcanzamos un monto histórico de exportaciones, la cifra récord cercana a los 300,000 millones de dólares, 30% más que en 2009. Algunos rubros, por ejemplo, automotriz, del cual se beneficia una parte de la industria guanajuatense, creció más del 50%, tanto la producción como la exportación. Contamos además, amigos, con un entorno económico favorable, y eso ha sido gracias a la disciplina que todos los mexicanos nos hemos dado en ese sentido. Saludo también al alcalde de Irapuato, aquí presente, y bueno, a todos los alcaldes, seguramente hay mucho más aquí, pero los saludo con afecto, ¿no? Y esto ha sido importante. Miren, yo les platico que a finales del 2009, cuando habíamos pasado la crisis, la verdad fue un momento muy difícil para México. Yo recuerdo que iba con el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a las reuniones del G20 y se estaba hablando de una discusión en ese año, ¿no? Que si era tiempo, que si había que seguir con las políticas expansionistas de crecimiento del gasto del gobierno, de relajamiento fiscal, de crecimiento monetario, o era el momento de diseñar una estrategia de ajuste y de corrección, lo que se llama una estrategia de salida, un exit strategy, para poder evitar riesgos a las economías de los países. Y el consenso fue no, que había que seguirle metiéndole fuerte al gasto público y al estímulo económico. Y la verdad, con el secretario de Hacienda nos quedamos viendo y dijimos, híjole, mano, pues eso será en otras partes, pero aquí la verdad es una cosa muy complicada, ¿no? Se nos había caído la recaudación, imaginen ustedes, con una crisis con casi el 10% el segundo trimestre de 2009, con influenza y todo lo que nos pasó, pues no había recaudación casi. Se nos cayó la producción de petróleo, porque ya los yacimientos viejos, pues ahora sí que se empezaron a acabar, mala suerte, sobre todo Cantarell, y 200,000 barriles menos, tan solo de 2008 a 2009. Échenle cálculo a $100 por barril, lo que significó para las finanzas públicas. Pues ahora sí que no hay otra sopa, mi estimado. Aquí los otros seguirán con su política de expansión, pero nosotros tenemos que empezar a corregir. Ustedes recuerdan lo difícil que fue 2009, ajuste tributario, reducción del gasto público. Si recuerdan, propuse cerrar 3 secretarías de Estado, algo inédito en México. Lo que eso el Congreso finalmente no aceptó, pero lo que sí estaba en mis manos lo hice, que fue la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que le costaba al país más de 50,000 millones de pesos al año y una gran ineficiencia. Entre paréntesis, por cierto, tan solo el número de contratos nuevos, sea por empresas que finalmente obtienen su contrato, por ejemplo, centros comerciales que tenían que estar con bombas, con máquinas de diésel generando electricidad porque no tenían servicio de luz y fuerza, conjuntos habitacionales que no se podían vender por falta de conexión. Tan solo en contrato de empresas grandes, chiquitas o domésticas, de que liquidamos Luz y Fuerza y tomó posesión CFE, hasta ahora se han hecho 430,000 nuevos contratos por parte de CFE en la zona de Luz y Fuerza. Entonces, imagínense, no solo que los costaba Luz y Fuerza, sino el cuello de botella económico que significaba esa empresa. En fin, fue un momento difícil, pero eso que hicimos, amigos, evitar que se nos fuera el déficit fiscal. Por ejemplo, el déficit fiscal en México es de menos de medio punto del PIB, y si se suma incluso la deuda de Pemex, es de menos de más o menos 2% del PIB. Contra la OCDE, por ejemplo, que en promedio tiene un déficit fiscal de casi 3%, Estados Unidos tiene más de 10% de déficit fiscal, la OECD tiene 7.6% en promedio, y las grandes economías, la verdad, están trastabillando muy fuerte por eso.
Nuestra deuda pública en México es más o menos 30% del PIB. Para darles una idea, la de la OCDE es de 96%. Ahorita que estábamos viendo cuánto va a costar la reconstrucción de Japón, la deuda pública japonesa contra su PIB es de más del 100%. Y encima le van a tener que meter muchísimo más. Yo reitero mis condolencias por el pueblo japonés. Hemos ofrecido ayuda e incluso un equipo de mexicanos ya está en labores de rescate allá. Las reservas, ustedes recordarán, bueno, muy pocos porque aquí veo pura gente joven, ¿no? Bueno, ustedes recordarán las crisis que sufrió México, la del 88 y la del 76 y la del 82 y la del 94, en fin, todas esas. Pues tronándonos los dedos todos porque la cuenta era, no va a haber devaluación porque tenemos reservas para tantos meses de servicio de la deuda, ¿no? Que 6 meses, que 4 meses, y que total acaba tronando aquello, ¿no? Ahorita nosotros tenemos reservas para X meses de servicio de la deuda. Tenemos reservas externas para pagar más de 2 veces la totalidad de la deuda externa del gobierno federal, ¿no? Ayer se dio el dato, 122,000 millones de dólares, una cifra verdaderamente inédita y que mantiene a México muy, muy fuerte, ¿no? La inflación, con todo en el mundo, que hay una crisis de commodities ahorita, está subiendo petróleo, pero también los alimentos, los granos, en fin. Aún con eso, la inflación en México el mes pasado fue de 3.57%, que honestamente es de las más bajas que hemos tenido. En esta administración, por ejemplo, es la más baja en 7 sexenios, un promedio de 4%. Las tasas de interés también significativamente bajas. ¿Qué es lo que ha pasado en competitividad? Que a ustedes les preocupa, a mí me preocupa mucho también. La consultora, por ejemplo, A.T. Kearney, ubicó a nuestra economía del lugar número 16 que tenía, la subió a la 8ª más atractiva para la inversión. Hay otro estudio muy importante del Banco Mundial que se llama el índice de hacer negocios, digamos, el Doing Business Index, donde cuando yo entré a la presidencia México ocupaba el lugar número 73 y ahorita ya ocupa el lugar número 35, con lo cual hemos rebasado incluso a todos los países de América Latina, incluyendo Brasil, y a todos los BRICS, incluyendo China e India. Otros, el índice de competitividad manufacturera de Deloitte, que se empezó a publicar para este año, México se ubicó como el 7º país más competitivo en todo el mundo para producir manufacturas. Y finalmente otros 2 que les cito. AlixPartners señala que México es el país más competitivo en costos de producción para productos colocados en el mercado de Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, hemos medido el costo de un refrigerador producido en China contra un refrigerador producido en México y colocados ambos en el mercado de Estados Unidos, y sumados los costos no solo laborales, sino de logística, transporte, etcétera, el refrigerador mexicano es 9% más barato que el chino ya en el mercado de Estados Unidos. Finalmente, es el índice trimestral de confianza de comercio de HSBC. El índice de confianza ubicó a México en 3er lugar, solo por debajo de India y los Emiratos Árabes. Es un índice de confianza de comercio internacional. Entonces estamos trabajando fuerte por la competitividad. ¿Qué hemos hecho en materia de competitividad? 1, apoyamos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Los créditos que hemos dado a través del Fondo PYME, que garantiza los créditos que a su vez da la banca, llegaron a 240,000 millones de pesos el año pasado, hasta el año pasado, que es 5 veces más lo que se había hecho en la administración anterior. Se benefició a 300,000 empresas, algo inédito. También para las pymes empujamos el programa de compras de gobierno, que por primera vez nos propusimos hace 2 años vender, que el gobierno le comprara a las pequeñas y medianas empresas hasta 17,000 millones de pesos, lo logramos. El año pasado nos propusimos que compraran 46,000 millones de pesos las dependencias de gobierno y llegamos incluso a 61,000 millones de pesos de compras a pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, la verdad, se ha podido dinamizar ese mercado en apoyo a las MIPYMES. Algo muy importante, la infraestructura que ya mencionaba el gobernador Oliva. Bueno, hoy inauguramos formalmente, nos atrasamos un poquito, el libramiento de Irapuato. Nos atrasamos porque ya empezó a operar hace poco, pero como esas obras, digamos, hemos invertido en infraestructura para modernizar
o construir 15,000 kilómetros de carreteras en el país. Para darles una idea, es más que todo lo que se hizo de carreteras durante todos los años 90 y más que lo que se ha hecho en carreteras en cualquier otra administración de gobierno. Aquí en Guanajuato hemos hecho importantes, me tocó inaugurar la Morelia-Salamanca, hicimos la modernización de la Irapuato-La Piedad, estamos, bueno, la de Querétaro, ¿qué es Querétaro-Salamanca, gobernador? Querétaro-Salamanca también modernización, estamos licitando ahorita la de Salamanca-León también, esperemos que se dé el fallo el próximo mes. En fin, estamos invirtiendo muy, muy fuerte. Vamos a seguir modernizando otras, la carretera Celaya-Salvatierra, la carretera Comonfort-San Miguel Allende, con lo cual habrá 4 carriles ya desde Celaya a San Miguel, el entronque Buenavista-Dolores, en fin. Otras cosas que estamos haciendo, una reforma regulatoria. El año pasado hicimos algo también que no se había hecho en México. Eliminamos 15,000 reglas, oficios, trámites. Es la primera vez, por cierto, que metemos a un esfuerzo de regulación a la Secretaría de Hacienda, que nadie le había tocado nunca, en fin, y vamos a seguir avanzando en ese sentido. No me extiendo mucho más, amigos, simplemente quiero darle alguna respuesta o algún comentario nada más, a reserva de que si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto las contestamos, pero después de comer, ¿no? Porque yo sé que hay hambre en el salón. Primero, el libramiento ferroviario de Celaya. Yo, como he dicho, tengo un gran cariño por esa ciudad y tengo un compromiso muy, muy firme. Sabe el secretario de Comunicaciones y Transportes aquí presente que es una prioridad de mi gobierno que se construya ese libramiento ferroviario de Celaya. Ya está de acuerdo el gobierno federal, ya están de acuerdo las empresas ferroviarias, ambas. Lo que nos falta ahorita es liberar los derechos de vía y con eso nos vamos recio, como decimos, para la construcción del libramiento ferroviario. Es más, si me pueden echar la mano ahí, como lo hicieron con el otro terrenote acá de Salamanca, la verdad me ayuda mucho. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una bronca ahí. Aquí en León tenemos una bronca. Como es tan severa ya la regulación en materia de función pública y responsabilidad de servidores públicos, nosotros como gobierno no podemos pagar un precio distinto o mayor al que nos dé el avalúo del Instituto de Bienes Nacionales. Si alguien no quiere vender, pues hay que expropiar y si se expropia, pues se amparan y entonces es mejor, ojalá podamos conseguir esos terrenos, pero la verdad el gobierno cada vez nos atan más las manos en la posibilidad de ser mucho más veloces en muchas de las cosas importantes para México. Pero creo que si nos coordinamos, como ocurrió precisamente en el tema de la refinería, creo que podemos avanzar muchísimo. A mí me interesa el libramiento ferroviario, por supuesto. El segundo tema que mencionaba precisamente el señor Cermeño es el tema del terreno que consiguió Guanajuato, digo el gobernador y ustedes, porque sé que fue un trabajo de equipo para poder lanzar el proyecto de refinería. De todos modos está o se va a modernizar la refinería de Salamanca, eso no pierde, eso va a generar valor agregado para la región, pero ese terreno tiene un valor que yo creo que ahorita es incluso mayor al que se tuvo originalmente. Y me parece muy interesante lo que ustedes mencionan, el tema de los tecnoparques agrícolas. Es decir, la agricultura protegida es verdaderamente lo que se necesita. Ahorita en Sinaloa, por ejemplo, pues se perdieron las cosechas de maíz, ya afortunadamente alcanzamos a resembrar, ahora sí que por un pelito, si ha sido la helada una semana después, quién sabe si la libramos. Pero por ejemplo la agricultura protegida que hay en Sinaloa de hortalizas, como se perdió hortaliza a cielo abierto, que también se puede recuperar rápidamente, pues el precio de la hortaliza mejoró y quienes tienen agricultura protegida pues salieron ganando por partida doble, porque protegieron su cultivo, pero además ganaron en un mercado de mejor precio. La verdad esa es la alternativa para el campo. Gastamos menos agua, ya ven la carencia que hay en el Bajío. Yo, en resumen, mi gobierno ha apoyado mucho a agricultura protegida, hemos llegado a financiar hasta el 30% a fondo perdido la agricultura protegida. No digo que sea el mejor mecanismo, yo creo que es mejor un esquema financiero que abarque más beneficiarios y siendo un negocio bastante rentable que pueda pagarse en condiciones razonables,
Pero en cualquier caso, me interesa el proyecto. Me han platicado, Federico, que nos reunamos en la Ciudad de México, con mucho gusto lo hacemos, pero independientemente ya he platicado un poco con el gobernador de esta idea y por lo pronto, pues yo creo que hay que arrancar, se va a necesitar infraestructura y ya para hacer la infraestructura de cabecera ya he autorizado 200 millones de pesos para empezar esas obras ahí en el terreno de la refinería. Los otros temas, tanto los parques industriales, los podemos platicar con el gobernador. Creo que la infraestructura que hemos hecho en Guanajuato, platicaba gobernador que cuánto hemos invertido ya en infraestructura entre público y privado, estábamos en 46,000. 66,000 millones de pesos de infraestructura en Guanajuato, o sea que no es por nada, pero como nunca, ¿no? La verdad es que más que nunca se ha invertido en infraestructura en Guanajuato, eso es lo que genera competitividad para esta zona. Las nuevas inversiones que yo venía a inaugurar, por ejemplo, las de PepsiCo Quaker en Celaya, la de los rastrillos Gillette, por ejemplo, de Procter & Gamble, es Procter & Gamble, ¿verdad? ¿Sí? La de Volkswagen de motores que mencionaba, la de las llantas, que es Pirelli, ¿no? En fin, varias inversiones muy fuertes, 5,000 millones de dólares de inversión extranjera en Guanajuato. La verdad es que estamos con todo y vamos por más, por supuesto, porque este estado tiene una gran vocación. La aduana interior, los bachilleratos técnicos que se han hecho, son como 35, 40 bachilleratos, los nuevos centros universitarios, incluido el Politécnico que trajimos aquí a Guanajuato, es decir, la UNAM que empieza, en fin, ustedes dirán si hay cariño o no hay cariño por supuesto para Guanajuato, ¿no? Zonas metropolitanas es un presupuesto muy disputado en la Cámara, se politiza mucho, la verdad, se hacen jalones y estirones entre zonas metropolitanas, pero con mucho gusto platicamos de eso aquí con el presidente municipal, Ricardo Sheffield, con quien además fuimos compañeros en la legislatura del Congreso, que podemos platicar y sé de las enormes necesidades de infraestructura de León. Ojalá podamos concretar muchos proyectos como lo hemos hecho con varias ciudades de esta bella entidad. Finalmente, dos temas. Uno, Zapotillo. Es un proyecto para mí bien importante. No soy ni leonés ni guanajuatense, pero para mí es bien importante porque sé que está totalmente desequilibrado los acuíferos en el Bajío. E independientemente de que sí considero muy importante que se tecnifique el uso del agua, porque la verdad ya es verdaderamente una injusticia desperdiciar el agua con tanta necesidad de la gente que hay incluso para consumo. El hecho de traer agua de otras cuencas nos ayuda a que los acuíferos no solo no se sobreexploten, sino también para que haya agua para la gente, que para mí es la prioridad. No hay prioridad más importante para un gobierno en materia de agua que el consumo humano. Y de hecho Zapotillo le estuvimos busca y finalmente encontramos mecanismos financieros. Bueno, estamos echando, los que estamos financiando todo, una parte se va a pagar por los ayuntamientos, otra por el gobierno, otra por el usuario. El gobierno federal está metiendo a fondo perdido a través, por un lado presupuestal y por otro lado el fondo de infraestructura, pero sí, en resumen, no solo vamos a hacer, ya estamos haciendo la presa Zapotillo para León, ya lleva un 20% y espero que podamos verla, pues no sé si la alcanzamos a ver acabada, gobernador, yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos que, porque si no, pues qué chiste tiene, ¿no? Pero estamos trabajando muy fuerte en la presa Zapotillo, ¿no? No lo mencionó Federico, pero otra presa muy importante es la presa que le da agua a San Miguel y a Celaya, que es la presa del Realito, que está en los linderos de San Luis Potosí y Celaya. Y esa presa además le va a dar agua a la ciudad de San Luis Potosí. Si ustedes fijan, amigos, la verdad estamos dando de solución, no definitiva, pero sí por lo menos 30 años, que pues es bastante, pues a las poblaciones más importantes del Bajío. O sea, el acueducto 2, por ejemplo, de Querétaro, que ya lo inauguré, va a traer agua de esa que va e inunda el norte de Veracruz en tiempo de lluvias, va a traer agua del río Moctezuma, varios cientos de kilómetros hasta Querétaro, con lo cual resolvemos el problema del agua de la ciudad de Querétaro también por 30 años. Con la presa Zapotillo vamos a resolver el problema de León y con la presa El Realito resolvemos el problema de Celaya.
Y aparte estamos haciendo plantas de tratamiento en toda la zona, y ahí vamos, ahora sí que ya perdí la cuenta, no, bueno, ustedes aquí, pero creo que en el país, bueno, en fin, cientos ya, con lo cual estamos dándole solución estructural a este problema. Entonces, habrá presa Zapotillo, habrá presa El Realito, y con ello vamos a dar una solución sustancial al consumo de agua, tanto en León como Celaya, como en otras poblaciones del estado. Finalmente, la industria del calzado, tuvimos una reunión muy productiva con la directiva de la industria del calzado. Hace un momento me han planteado con toda claridad la problemática de esta industria. Yo sé lo importante que es la industria del calzado para el país, en general toda la cadena, de la cadena cuero, calzado, marroquinería. Sé los empleos que genera, sé lo que es vital para León y para otras poblaciones, pero especialmente para León esta industria. Así que tengo bien consciente ese tema. También, amigas, ustedes recordarán, cuando yo recibo el gobierno, prácticamente me encuentro un acuerdo que ya está no solo negociado y firmado, sino en marcha, que es el acuerdo que eliminaba totalmente los aranceles con el comercio chino. Hicimos un esfuerzo, estuvo ciertamente en chino, pero lo hicimos, ¿no?, para poder negociar y revertir ese acuerdo, y logramos 4 años más de transición para este proceso, ¿no? En el ínterin, la industria del calzado, sin embargo, sé que los empresarios le han metido mucho, se han modernizado, me han platicado proyectos muy importantes de capacitación, de adquisición de tecnología, diversificación de mercados. Me platicaba el presidente cómo incluso han crecido en estos años las exportaciones. Hace 2 años un crecimiento de 10, casi 20 el anterior a ese. El año pasado un crecimiento de exportaciones del 30%. Es más, la industria del calzado el año pasado, si la economía nacional creció 5.5%, pero la industria del calzado creció 8% el año pasado. Es una industria exitosa. Y he tomado debida nota de problemas que enfrenta la industria del calzado, que por supuesto vamos a abocarnos, como siempre, a trabajar con el sector para tratar de resolverlo. ¿Cuáles? Primero, un problema de subvaluación, la tranza que están haciendo muchos importadores. Ahora me lo habían platicado ya los textileros recientemente, Salomón Pressburger, y ahora los zapateros. Es el mismo problema, es decir, como cambian las reglas y se le da, en un esfuerzo, entre otros, de regulación, donde yo pienso eso, se le debe dar confianza más al declarante y al contribuyente que a la fiscalización gubernamental, tiene más peso lo que buscamos hacer, la transacción electrónica que demuestra el precio verdadero, pero mientras tanto se le da peso a la declaración, bajo protesta de decir verdad del importador o el declarante, como en las declaraciones fiscales, por ejemplo. Sin embargo, pues no me digan que se puede comprar pantalones de mezclilla o zapatos a un precio de 0, ¿no?, incluyendo, como decía algún industrial, incluyendo el costo de introducción, el costo de flete, ¿no?, el cual es absurdo. Ahí tenemos que corregir ese sistema, quizá a través de precios de referencia u otro mecanismo que nos acelere la transición hacia la corroboración electrónica del dinero. Pero mientras tanto también esa información a mí me sirve mucho. ¿Por qué? Porque una empresa que importa a 0 o a 50 centavos y vende a 10, 20 o 100 veces más en el precio de mercado, es una empresa que está haciendo una utilidad de este tamaño, y es una empresa que me debe el 30% de esa utilidad, y entonces se las vamos a ir a cobrar, y con muchísimo gusto, a través de administración tributaria, ¿no? Y la otra es, veamos cómo podemos resolver este tema del fin de la transición con China. Yo estoy plenamente consciente de que siguen existiendo disparidades en las condiciones de mercado, que son reglas internacionales que nos obligan, la propia entrada a la Organización de Comercio Mundial de México hace muchos años, los tratados que tenemos, pero sí, evidentemente, una cosa sí les puedo decir a mí. Yo soy alguien que cree en el comercio libre, en el libre comercio, porque sé que genera beneficios a productores y consumidores. Pero una cosa es creer en el comercio libre y otra cosa es creer en el comercio, pues, ¿cómo le llamaremos, no? Una cosa es la competencia global y otra cosa es la competencia desleal. Yo creo en la competencia global, pero no en la competencia desleal. Así que vamos a trabajar, sujetos obviamente a la restricción de cumplir con nuestras obligaciones,
pero vamos a trabajar con la industria para evitar que haya un daño y que efectivamente de manera injusta, indebida, abusiva se afecte esta gran planta productiva de la industria que está establecida en esta bella ciudad de León. Me he extendido mucho, la verdad es que yo creo que lo que procede es que comamos y si hay tiempo, con mucho gusto contestaré algunas de sus preguntas. Muchísimas gracias. Buen provecho.